Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este maravilloso ciclo de espiritualidad y espiritualidades. Esta noche nos va a estar acompañando Lucas Cerviño, que está desde México acompañándonos. Ya la hermana Mariví lo va a presentar. Sin embargo, voy a recordar a todas las personas que estamos acá poder encender nuestras camaritas. Vamos a mantener la formalidad del ciclo para que podamos vernos, para que podamos conocernos, para que podamos participar también en este ciclo. Entonces, hermana Mariví, quien es coordinadora del Centro de Espiritualidad Ignaciana, va a iniciar presentándole a nuestro expositor. Hermana Mariví, tiene la palabra. Gracias, Vanesita. Otro detalle, el link es para todos los días, no hay otro, ¿no? La gente nueva que entra, no pidan porque ya les hemos dado ese es para todo el ciclo. Gracias. Es un gusto para nosotras, para mí, tener a Lucas Cerviño, doctor en misionología, yo creo, ¿no? Y en muchas cosas, una persona muy comprometida con la vida, ¿no? Yo creo que lo que nos va a compartir también lo vive él y lo ha estudiado. Eso yo creo que tiene mucha más fuerza, ¿no? Lucas ha estado también unos años aquí en Bolivia y todavía yo creo que sí, y de repente algún rato nos vamos a ver en presencial en Bolivia, Lucas. Te esperamos. Tú vas a misionología, pero vamos a aprovechar también eso. Él es doctor en teología fundamental, licenciatura eclesial en misionología. Esa es su fuerza, ¿no? De origen argentino, él es argentino. Los 20 años ha vivido en Santiago de Chile, mírale, Cochabamba, Bolivia, Barcelona, Puebla, México, ahora, donde reside actualmente. Es el hombre del mundo. Gracias, Lucas, por tu disponibilidad. Nos hubiera encantado que te quedaras en Bolivia. Bueno, ahí está, ¿no ven? Docente en el Instituto Misionología de la Facultad de Cochabamba, Bolivia, y en el Centro de Estudio Filosofía y Teología Córdoba, Argentina. Sus áreas de reflexión son de pluralismo y de propuesta intercultural, el fenómeno religioso espiritual y la interioridad, la ética social y la conversión ecológica. Coordinador general del Instituto Universitario Sofía de América Latina y el Caribe. Miembro del equipo consultor del Centro Bíblico Teológico Pastoral de la Conferencia Episcopal Latinoamericana Caribeña CELAM y del Grupo de Antropología Trinitaria también del CELAM y de la Universidad para el Estudio de la Espiritualidad y del equipo coordinador del Centro Evangelio Gaudium México Sofía. Es corresponsable del Centro Internacional de Espiritualidad y Formación, Ciudadela de Diamante del movimiento de él es Focolarí. Gracias, ¿no? Por realmente enriquecer el resto de nuestra iglesia. Él en este momento, como dijo antes, vive en Puebla. Miembro de la Escuela ABA, equipo de estudio interdisciplinar del carisma de la unidad de dicho movimiento. Ha publicado los libros La vida religiosa, Pasión y Desencanto, Análisis y Perspectiva, Itinerario y Editorial en septiembre del 2011, Fraternidad de Instituciones Políticas, Propuesta para una mejor calidad democrática, Ciudad Nueva, Buenos Aires, octubre del 12. Otra misión es posible, dialogar desde el espacio sapiencial, interculturales, Cochabamba, itinerario el 2009. Está en vías de publicarse su libro, ¿no? de la tesis doctoral, La experiencia y el conocimiento de lo real, con Raymond Panikkar y María Colby. Aporte sapiencial en tiempos de pluralismo. Ha escrito más de 50 artículos para libros y revistas. Eso es verdad. Conferencia Internacional de Asesores de las Obras Misionales Pontificias del Vaticano y de América Latina. Eso y más
también, yo creo que no lo ha puesto Lucas. Muchísimas gracias, Lucas, por tu experiencia, por tu interés también en profundizar, ¿no? Para compartirnos, para también motivarnos a seguir haciendo conciencia en esta búsqueda de la interculturalidad, de la religiosidad tan grande que tiene nuestro mundo. Muchísimas gracias. Aquí estamos los que estamos. En nombre del Señor vamos a encomendar este taller, este ciclo, para que el Dios de la vida pues esté también a través de todos los ponentes y de esta noche de Lucas, que nos ayude a abrir nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas, te doy la palabra y estamos para escucharte. Muchas gracias. Y muchas gracias a cada uno de los participantes también. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Bien, espero que se escuche bien. Antes que nada, una alegría por poder compartir este momento. Agradezco la invitación a Maribí y a través de Maribí al Centro de Espiritualidad Ignaciana de Cochabamba, de Bolivia. Siempre bonito volver, aunque sea de manera virtual, a Bolivia, donde he vivido y aprendido tantas cosas. Y bueno, eso. En este momento me estoy conectando, lo digo por las dudas, por si me ven así medio cansado o lento, pero bueno. Estoy conectándome desde Italia, pero estoy en un congreso, etcétera, pero bueno, había asumido este compromiso, así que estoy trasnochando con gusto, pero bueno, lo digo también para que lo sepan. Bien, me pidieron hablar de qué es la espiritualidad, que es un tema enorme, inmenso. Podemos estar, bueno, todo el ciclo que se desarrolla en estos meses ir profundizando eso, o esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta enorme que se puede responder desde muchos lugares, desde muchas experiencias, desde muchas disciplinas también, que va desde la teología, pero también puede ser desde la filosofía, desde la sociología, desde tantos lugares. Lo que yo intentaré hacer será algo muy simple, como si se quieren, tres fotografías que nos pueden acercar a qué es la espiritualidad. Uno, acercándonos a lo que algunos autores han trabajado, y es la inteligencia espiritual, y explicaré lo que puede llegar a ser esto de la inteligencia espiritual, que puede llegar a ser un modo de justificar, de dar razón, de explicar esa dimensión espiritual que para algunos puede ser muy obvia, pero para otros no lo es, para quienes se definen a lo mejor no creyentes o alejados de una espiritualidad. Segunda fotografía será un poco hablar de la espiritualidad distinguiéndola de lo que es la religión o la religiosidad o las religiones. En nuestra tradición y en nuestro camino, sobre todo en Latinoamérica, no solo en muchas otras partes del mundo, también se asoció la espiritualidad con la religión como si fueran lo mismo, y por distintos motivos y fenómenos que vamos viviendo de pluralismo, de diversidad, nos empezamos a dar cuenta que no es lo mismo la religión que la espiritualidad y las espiritualidades. Y ahí insertaré otro concepto, que es el de la interioridad. Y después, como tercera fotografía que nos puede ayudar a entender la espiritualidad, es hablar de una suerte de tipología o esquema de cómo se pueden entender a grandes rasgos las búsquedas espirituales presentes en la humanidad, ¿no? Una tipología es como una forma de esquematizar que nos puede ayudar a comprender la espiritualidad también. Bien, ese será el recorrido que les propongo.
Tal vez, sí, vamos viendo cómo va, pero después de cada una de estas fotografías podríamos llegar a hacer un espacio de diálogo, de intercambio, de compartir, para no dejarlo todo hacia el final y no hacerlo tan denso. Igual, si hay una pregunta, una duda, mientras voy conversando o voy explicando, no tengan reparo ni problema de prender el micrófono y preguntar, o de escribir algo en el chat, o levantar las manos, si saben cómo se levanta la mano también para darles la palabra. Para hacerlo un poco más, no sé si un poco más llevadero, ¿no? Porque a veces puede ser más llevadero, a veces no. He preparado una presentación, así que la iré compartiendo la pantalla. Entonces, aquí está el título de lo que me pidieron. Y este es como el recorrido que lo acabo de decir así muy brevemente, o de explicar, que serán como estos 3 fotografías, y al final daré 2 claves muy simples, pero que considero importantes para el discernimiento del camino espiritual. Para saber si estamos haciendo un camino espiritual o no, tal vez, ¿no? Que puede valer para cualquier espiritualidad o expresión espiritual. Bien, dicho eso, vamos entonces con esta primera, lo que podría ser una primera fotografía de la inteligencia espiritual. Tal vez ustedes han escuchado, conocen, tal vez muchos aquí son profesores, docentes, están o vienen del área pedagógica, de lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? En su momento se habló de la inteligencia emocional mucho, y de la importancia de la inteligencia emocional, que es la inteligencia, la podríamos asociar a las relaciones interpersonales y a la capacidad de conectar con las propias emociones y con las emociones de los demás. Y con el tiempo también algunos autores han desarrollado lo que sería la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué significa esto? Que no tenemos solo una inteligencia, la lógico-matemática. Generalmente hemos asociado a esta persona es muy inteligente porque tiene un coeficiente intelectual, ¿no? Se hace un examen, etcétera, para ver el coeficiente intelectual de esa persona. Y entonces es una persona muy inteligente. Tiene mucha capacidad de razonar, bueno, etcétera. Aquí no entro ahora en todo lo que podría ser. Bueno, y generalmente cuando se habla de inteligencia artificial ahora, gran tema de moda, se asocia esa inteligencia claramente a la inteligencia lógico-matemática y a la capacidad de hacer síntesis y relacionar conceptos, y etcétera. Pero claramente cuando estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando necesariamente de inteligencia visual espacial, ni de la inteligencia corporal o sinestésica, que es la capacidad de conectar con el propio cuerpo. Si piensen en los grandes futbolistas, no grandes futbolistas, pero futbolistas, danzarines también podría ser, deportistas en general, son personas que tienen una gran inteligencia corporal, ¿no? Piensen en Cristiano Ronaldo, o como argentino dirían Messi, tiene esta capacidad y tiene una inteligencia de conectar con su cuerpo y de adelantarse algunos segundos o milésimas de segundos a la acción que van a hacer los demás, y lo que lo hace un deportista de élite o diferencial, ¿no? Pero también está la inteligencia interpersonal, la capacidad de establecer relaciones con las demás personas, o la inteligencia lingüístico-verbal, la capacidad de comunicación, de expresión. Vuelvo sobre el ejemplo de Messi, un gran deportista, famoso, etcétera, que tiene una gran inteligencia sinestésica, pero a lo mejor 15 años atrás tenía una inteligencia lingüística verbal muy débil, muy limitada, de expresiones muy básicas, etcétera, muy distinta a la que puede tener un actor, ¿no? O ciertos artistas, etcétera. La inteligencia lógico-matemática, la capacidad de razonar, de deducir, de integrar elementos.
a lo que se ha asociado generalmente la inteligencia naturalista, de conexión con la naturaleza, con los demás seres vivos, podríamos decir una inteligencia más ecológica, la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de autoconocimiento, de conexión consigo mismo, con las emociones, con los sentimientos, con lo que habita dentro de nosotros, con la interioridad, podríamos decirlo desde otro concepto. Otra idea, la inteligencia visual, espacial, de los arquitectos, de esas personas que en una ciudad se ubican rápidamente en los espacios o en una casa, que tienen capacidad de ubicación espacial, y la musical o la artística, podríamos decir otro tipo de inteligencia. Bien, título simplemente para hablar que no hay solo una inteligencia, sino inteligencias múltiples, y que justamente el crecimiento humano, el desarrollo humano pasaría no solo por desarrollar una inteligencia, sino por integrar estas inteligencias en el camino de la vida de una persona. ¿Sí? Repito, no se trata solo de ser un Einstein de la inteligencia lógico-matemática, pero después un fracasado en las relaciones interpersonales, en la vida de familia, de pareja, etc., ¿no? Y así ha pasado con otros genios también a veces de la inteligencia lógico-matemática. Parece ser que la felicidad, o la plenitud de vida, o la santidad, si queremos decirlo en términos cristianos, pasaría por la capacidad de integrar distintas inteligencias cada vez más. Y eso nos lleva a una vida más plena, más simple o más armoniosa. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia espiritual? Bien, algunos autores, bueno, antes de pasar a estos autores, ya que estamos hablando de inteligencia y cómo se ubica en el cerebro, aquí podríamos abrir una puerta a todo lo que es la neurociencia, pero aquí simplemente lo menciono. Habría, según algunos estudios, fotografías del funcionamiento cerebral, cuando se hace meditación, cuando se reza, etc. Se han hecho estudios del funcionamiento del cerebro y hay una actividad en el lóbulo frontal, ¿no? Más potente y más fuerte cuando se medita o se reza. Por lo tanto, algunos autores hablarían de un gen de Dios. O sea, como que hay una, no vamos a decir que hay una presencia de Dios o la existencia de Dios neuronal, pero que esas experiencias o esas prácticas religiosas activarían una zona del cerebro que nos permite ser más flexibles, más abiertos. Ya veremos algunas características de esta inteligencia espiritual si se cultiva. Por lo tanto, hablaríamos de un mecanismo también neurológico que puede predisponer a ciertas personas a la experiencia espiritual o a la espiritualidad, o que se puede desarrollar bajo ciertas prácticas. En este sentido, algunos autores dicen que la inteligencia espiritual sería justamente esa inteligencia que permite integrar las demás inteligencias. No sería una inteligencia más, sino, y aquí ya nos dan algunas pistas para poder hablar de lo que podría ser la espiritualidad, la inteligencia espiritual es la que integra, articula esas distintas inteligencias en el ser humano. ¿Sí? Tiene una función de, vuelvo a decir, de nexo, de armonizar. ¿Por qué? Porque las atraviesa a cada una de estas inteligencias, o se sirve o se expresa la espiritualidad a través de estas inteligencias, o las lleva a una mayor profundidad o a una mayor elasticidad a estas otras inteligencias. Y entonces ese sería el servicio y el aporte de la inteligencia espiritual dentro del marco de las inteligencias múltiples. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queda atrofiada la inteligencia espiritual o no hay un camino espiritual, perdemos profundidad, perdemos capacidad de interrelación entre las distintas inteligencias, perdemos capacidad de elasticidad de estas inteligencias, que después cada uno tiene una predisposición hacia ciertas inteligencias, claramente, ¿no? Por carácter, por biografía, por genética, pero vuelvo a repetir, la plenitud humana, el desarrollo humano estaría en integrarlas
y esa integración pasa mucho por la capacidad de un camino espiritual. Aquí claramente no estoy entrando en un ámbito confesional, en un ámbito cristiano, sino estoy tratando de dar una base un poco más científica a la experiencia espiritual y a la vivencia espiritual, desde la teoría de las inteligencias múltiples y desde el funcionamiento neurológico. Algunos autores hablan de la inteligencia espiritual y dicen que es justamente la que facilita la adquisición de un sistema de valores, o sea, la que da, podríamos asociarla a una inteligencia ética, si quisiéramos decirlo así, o da valor, o desde donde brotan los valores y se viven los valores humanos. En el sentido que la inteligencia espiritual valora fundamentalmente la vida, la promoción de la vida, la opción por la vida, por una vida que podríamos decirlo desde el Evangelio de Juan, una vida plena, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10. O el documento de Aparecida diría una vida digna, justa, plena para nuestros pueblos. Justamente ahí está la dimensión espiritual o esta inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual busca el desarrollo de todos los miembros de una comunidad. O sea, busca el bien común, si queremos decirlo en otros términos también más cristianos. Por lo tanto, serían características, aportes específicos de la inteligencia espiritual. Francesc Torralba, un filósofo y teólogo catalán, habla en su libro que tiene sobre la inteligencia espiritual, donde estudia distintos autores, termina afirmando que la inteligencia espiritual es propia y característica de la condición humana. ¿Qué significa? Todo ser humano tiene inteligencia espiritual. Como todo ser humano tiene inteligencia artística, todo ser humano tiene inteligencia lógico-matemática, todo ser humano tiene inteligencia corporal, todo ser humano tiene inteligencia intrapersonal, pero después depende si la sabemos desarrollar o no. Yo en mi educación, por experiencia familiar, pero por ámbito educativo también, etc., nunca desarrollé en mi niñez y en mi adolescencia la inteligencia artística o la inteligencia musical. Entonces quedó como atrofiada en mi vida, podríamos decir, ¿no? Porque después ya en la juventud o adultez es mucho más difícil. Bueno, todos tenemos esa dimensión, pero algunos la desarrollamos y otros no lo desarrollan por el sistema educativo, por el contexto biográfico, familiar, social, etc. Ahí está el desafío entonces de cómo promover esa inteligencia espiritual ya desde la niñez, ¿sí? Cómo ejercitar, cómo activar esa capacidad, diríamos, artística o musical de tocar un instrumento, que después cada uno podrá elegir qué instrumento, pero potenciar, habilitar, alimentar, cultivar esa inteligencia. Lo mismo pasa con la inteligencia espiritual. Hace parte de la condición humana, pero a veces queda atrofiada por circunstancias sociales, culturales, biográficas, etc. Todo ser humano, por lo tanto, más allá de las características externas o internas, posee este tipo de inteligencia, la inteligencia espiritual. Pero se puede encontrar en grados muy distintos o en desarrollos. Vuelvo sobre el ejemplo de la inteligencia corporal. Si yo me pongo al lado de Messi, claramente me saca unos buenos metros o kilómetros de distancia en el desarrollo de su inteligencia corporal en comparación a cómo la pudo haber o la desarrollo yo en mi vida, ¿no? A lo mejor por genética y a lo mejor por una serie de elementos. Entonces, se puede hallar en grados muy distintos. Lo mismo la inteligencia espiritual. Diríamos que los santos son personas que han desarrollado con gran fuerza su inteligencia espiritual. Pero bueno, no hay que ir a pensar solo en santos, sino en personas que desarrollan o tienen un grado de desarrollo más fuerte y más potente de su inteligencia espiritual.
¿A qué lleva el desarrollo de esta inteligencia espiritual? Dice este mismo autor, que la vida espiritual, por lo tanto, no es patrimonio de las personas religiosas. Si es un dato universal, si es parte de la condición humana, se puede cultivar de muchas maneras esa inteligencia espiritual, y no solo a través de las religiones. Por lo tanto, todo ser humano es capaz de vida espiritual y de cultivarla dentro y fuera del marco de las religiones. Esto es un elemento bien importante porque generalmente hemos asociado la espiritualidad a las religiones. Y si no estás en una religión y no tienes una confesión religiosa y no tienes una práctica religiosa, no tienes espiritualidad. Y por lo tanto vas a ser una persona que no se desarrolla humanamente y que no va a alcanzar una plenitud de vida. Error. Eso pudo haber sido válido hasta hace algunos decenios, o más o menos como sentido común hasta hace algunos sí, decenios atrás, pero hoy por hoy no responde a una realidad. Hay personas fuera de los marcos religiosos, fuera de la práctica religiosa, que desarrolla una espiritualidad, que conecta con su interioridad y desarrolla un camino de crecimiento humano, de conexión consigo mismo, de cultivo de la inteligencia espiritual. ¿Y cuáles son claves entonces para ver si hay una conexión con esa inteligencia espiritual y un desarrollo de esa inteligencia espiritual? Francesc Torralba habla de estos 3 elementos o 4, que toda persona que desarrolla su inteligencia espiritual o tiene una espiritualidad tendría que manifestarlo o mostrarlo o tendría que estar presente. 1, la salida de sí mismo. O sea, el descentramiento, si queremos decirlo en otros términos, descentrarse del propio ego, descentrarse de la autorreferencialidad para salir de sí mismo hacia los demás, hacia Dios, etc. ¿Sí? La no autorreferencialidad es una clave justamente de un camino, de un cultivo de la inteligencia espiritual. La capacidad de penetración en las estructuras de las cosas, de penetrar en las circunstancias, en la realidad, en las situaciones sociales, culturales, personales, familiares, la capacidad de entrar hasta el fondo de las situaciones. Dicho de otras maneras, podemos decir, quien desarrolla la inteligencia espiritual tiene capacidad de vivir con profundidad, no con superficialidad. No surfea encima de las situaciones, de los acontecimientos, de la propia vida, de la vida alrededor de él, sino que ahonda, entra, bucea y conoce sus propias profundidades y entra en las profundidades de las situaciones por más difíciles que sean. El cultivo de la inteligencia espiritual también da fluidez a la vida, no rigidez, no dogmatismo, no fundamentalismo, sino fluidez, elasticidad. Otra clave de si hay vida espiritual realmente o cultivo de la inteligencia espiritual, la capacidad de fluidez y de donación y apertura, de donarse, de darse, de salir de sí mismo, no de dar simplemente cosas, sino de donarse hacia los demás y de apertura para acoger al otro, podríamos decir al diferente, al distinto, etc. Bien, estas son condiciones o elementos que nos hablan, sí, o que nos dan, o que nos muestran, indicios que nos muestran el cultivo de la inteligencia espiritual, más allá de un tipo de espiritualidad, o desde alguna espiritualidad concisa y precisa. Por lo tanto, se puede decir que la inteligencia espiritual en una persona impulsa a discernir una vida con sentido, le da sentido a la vida. Vuelvo a decir, el sentido de la vida no es monopolio de las religiones y mucho menos del cristianismo. No es que porque una persona no sea cristiana no va a tener o no va a encontrar un sentido a la vida y va a vivir toda su vida como sin sentido y perdido y desorientado. No.
si cultiva su inteligencia espiritual, conecta y encuentra un sentido de vida, también o dentro de las religiones, pero también fuera de las religiones. A elaborar ideales de vida, a proyectar ideales, a concretizar ciertos valores de vida o ideales de vida. Saber tomar distancia de las circunstancias. Esto es clave, ¿no? Una clave jesuita, podríamos decir, la indiferencia. La sana indiferencia es la capacidad de tomar distancia de las propias emociones en ciertos momentos, de los propios pensamientos, de los propios sentimientos, para no reaccionar instintivamente, sino desde otro lugar, que es el lugar de la inteligencia espiritual justamente, para actuar con mayor serenidad, claridad, discernimiento, etc. Valorar las relaciones, la inteligencia espiritual nos impulsa a valorar las relaciones interpersonales, las relaciones con uno mismo, las relaciones con Dios o con la trascendencia, la relación con los bienes naturales, con los recursos naturales, etc. Reconocernos como parte de un todo o como expresión de ese entretejido que es la realidad, esas interrelaciones de que todo está en relación con todo. A vivir con profundidad, como dije, y a tener un espíritu crítico. Bien, entonces estos elementos nos permiten así, menos velozmente, dar algunos rasgos de esta inteligencia espiritual en el ser humano como una condición de todo ser humano, como podríamos llegar a decir un órgano casi, junto con las demás inteligencias que está ahí y que hay que saberlo cultivar, potenciar y promover. En este sentido, entonces, desde la inteligencia espiritual podemos hablar de la espiritualidad como un espacio que integra, como una capacidad, como decía antes, de integrar. ¿Integrar qué? Integrar el corazón, la mente y las manos. La espiritualidad, entonces, y esto ya podría ser una primera definición, si queremos definir la espiritualidad, es un camino que nos lleva a integrar nuestra dimensión de conciencia, de pensamiento, de reflexión, de ideas, de captación de la realidad, de conexión con la realidad, pero también nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros afectos, etc. Y también nuestras acciones, nuestra vida concreta, nuestras opciones y nuestros actos. Generalmente como seres humanos estamos como fragmentados. Nuestra mente va por una parte, nuestros pensamientos van por una parte, nuestro corazón va por otra parte, nuestros sentimientos y afectos van por otra parte, y nuestras acciones muchas veces por otra parte, como si fueran tres caballos que cada uno salen en direcciones distintas. A veces estamos así, fragmentados. El camino espiritual, la conexión con la inteligencia espiritual, el desarrollo y la potenciación de la inteligencia espiritual nos permite integrarnos como seres humanos, o dicho de otra manera, transitar un camino de coherencia entre lo que sentimos, entre lo que pensamos y entre lo que hacemos o actuamos. Ahí está el núcleo de la espiritualidad, o el valor de la espiritualidad y de la inteligencia espiritual de nuevo, que integra las distintas inteligencias, o que integra estas tres grandes dimensiones del ser humano: mente, corazón y manos. Por lo tanto, la espiritualidad no es una evasión, no es un no hacer, no es pasividad, no es dejar de pensar, no es providencialismo o espiritualismo esperando que Dios haga todo, no es simplemente emotividad pura y sentir cosas bonitas y profundas, no, es integración del corazón, de la mente y las manos. Y ese es el rol, vuelvo a decir, justamente de la inteligencia espiritual dentro del marco de la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces la espiritualidad se vuelve un camino de transparencia, de coherencia, de integración y de transparentar esa presencia del espíritu
espiritualidad viene justamente de ese camino bajo la acción del espíritu, la acción del espíritu que integra y armoniza porque actúa de fondo o desde dentro, actúa desde dentro de nuestros pensamientos, desde dentro de nuestros sentimientos y emociones, desde la motivación profunda de nuestras acciones. Entonces la espiritualidad es dejar traslucir, transparentar, justamente que se vea eso que está dentro nuestro, de ese ejercicio que se va integrando estas dimensiones. Bien, hasta aquí la primera fotografía. No sé si hay algún aporte, alguna pregunta, para no ir corriendo, sino darnos tiempo. No estoy diciendo nada nuevo, o a lo mejor sí. Vamos bien, se sigue. Están conectados. Vamos bien. Bien. Un ejercicio que podrían hacer ya para ubicar su inteligencia espiritual también es cómo se ubican con las demás inteligencias, ¿no? Que conocen la teoría de las inteligencias múltiples. Y cómo la espiritualidad, si queremos llamarlo también así, podría ayudar a potenciar, pero también a integrar sus distintas sensibilidades, si quieren decirlo así, también a sus demás o sus otras inteligencias, ¿no? Por lo tanto, la espiritualidad está lejos de ser simplemente una práctica ritual, devocional, sino es el ejercicio de una dimensión profunda del ser humano. Vuelvo a decir que nos ayuda a salir de nosotros mismos, que nos da elasticidad, flexibilidad, que nos da capacidad de apertura y donación, que nos da capacidad de leer la realidad con profundidad y con ojos críticos y de situarnos frente a la realidad personal, grupal, social. Y de ahí la importancia justamente de la espiritualidad entonces y de cultivar la inteligencia espiritual en nuestras sociedades. Bien, si no hay preguntas, dudas, pasamos a la segunda fotografía. Esperando el ejercicio que íbamos a hacer. ¿Qué ejercicio vamos a hacer sobre esta primera parte? No, ejercicio no, simplemente no es que lo pueden hacer, lo van a hacer ahora, pueden hacer un ejercicio muy veloz de cuál es su rasgo o su inteligencia más característica, ¿no? De las que he presentado al inicio, puede ayudar también como un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? A lo mejor no conocían la teoría de las inteligencias múltiples, a lo mejor sí. Porque claramente también su vida espiritual va a estar atravesada por esta inteligencia más presente y más latente en ustedes, ¿no? Porque no es otra inteligencia a la par, sino, vuelvo a decir, es una inteligencia que integra, articula y promueve las inteligencias múltiples. Dicho de otra manera, si yo tengo una inteligencia corporal y es esa inteligencia corporal la que me caracteriza como persona tal vez, o como más innata en mí, más natural en mí, puede que mi espiritualidad pase por ahí también, y porque mi inteligencia espiritual, mi cultivo de la espiritualidad pase por ejercicios corporales, por caminar en la montaña a lo mejor, por poner el cuerpo en juego y a través del cuerpo conectar con Dios. Si yo tengo una inteligencia más innata, lógico-matemática, claramente la espiritualidad pasará más por el pensamiento, por la reflexión, por el análisis, por la deducción, ¿no? Y conectaré con Dios y con el Espíritu a través más bien de esos elementos, ¿no?
o si tengo una inteligencia intrapersonal, a lo mejor con el autoconocimiento, con la conexión de uno mismo, con ciertas prácticas de silencio y etcétera, conectaré mucho más y será mi camino de espiritualidad. No estoy diciendo que sean excluyentes, pero por eso es importante y fundamental conocer cuál es mi inteligencia más latente o mis inteligencias más latentes y presentes, porque la espiritualidad se va a ir mostrando por ahí. O serán mis canales de acceso a la experiencia espiritual. No sé si se entiende la clave y la ejercitación que pueden hacer. No lo van a hacer ahora en 3 minutos o 2 minutos, ¿no? Pero lo dejo como tarea, o lo pueden ir pensando también. Gracias. Me gusta y sobre todo primera vez que escucho relacionarse con la inteligencia múltiple. Y me encanta. Gracias. Muy bien. Uy. Bien. Damos un paso más, o bueno, vamos a otra de las fotografías. Quedamos aquí. Segunda fotografía sería hacer justamente por esta visión de la inteligencia espiritual, que es parte de la condición humana y se cultiva dentro de los marcos religiosos o fuera de los marcos religiosos, hacer una distinción entre lo que es la interioridad, la espiritualidad y las religiones, que generalmente lo hemos asociado o lo hemos colocado como dentro de un solo paquete, ¿no? Como que no hubiera una distinción. Bien, aquí quisiera colocar un video de Javier Meloni, un jesuita de Cataluña, que habla, en este caso, de manera son 2-3 minutos, de la búsqueda espiritual en la sociedad de hoy, bueno, sí, en la sociedad de hoy o en el tiempo actual. Y eso nos va a permitir hablar hoy, disfrutar un poco la espiritualidad. El ser humano es un animal de profundidades, es decir, un ser constitutivamente hecho para la búsqueda, porque percibimos que cada paso que damos gesta el paso siguiente, ¿no? Y cuando nos detenemos, el ser humano se asfixia. Y el último horizonte es el horizonte de aquel que llamamos Dios, ¿no? Hoy en día están en crisis las religiones, en gran parte porque han saturado de tal manera su lenguaje que en lugar de ayudar a crecer, pues lo han impedido. Entonces se da una crisis de las religiones institucionales y sin embargo se da un rumor de ángeles, como dice Peter Berger, porque se percibe un anhelo de esa trascendencia que cuando la perdemos nos convertimos en seres planos, ¿no? Hoy en día tenemos la facilidad y también la dificultad de la cantidad de ofertas de caminos que hay que transitar. El peligro está en entrar en todos y no acabar de atravesar ninguno. La gran ventaja está en que podemos escuchar aquello que se acerca más a la afinidad del alma. El recorrido de todas maneras que hay que hacer siempre va a ser el mismo, ¿no? Atravesar esa zona donde rendir nuestra autorreferencia y entregarla. Los maestros son los que son capaces de ayudar a dar ese paso. Y hoy en día tenemos el gran don de poder elegir, podríamos decir, los métodos y los modos de hacer este camino. Sin embargo, yo creo que estamos en un tiempo de hacer síntesis, donde podemos poner en común y fecundarnos con elementos aparentemente heterogéneos que no producen un resultado inferior, un subproducto, sino al contrario, pueden dar algo superior que todavía está para inaugurar, ¿no? Entonces lo que hay que ir es en busca de estas síntesis superiores, sabiendo que esta recogida de elementos diversos no estén guiadas por el egocentramiento de la autocomplacencia, sino que estén guiadas por la búsqueda muy verdadera del desprendimiento del yo, ¿no? Y todo aquello que ayude a desprendernos de nuestro pequeño yo para entrar como decía antes, ¿no? En esta
plenitud de presencia que lo sostiene todo, bienaventurado sea. Necesitamos maestros por ello. Bien. Quisiera retomar algunos elementos que lo dice muy rápido Javier aquí en el video. Pueden buscar este video después en YouTube o tantos otros, etc. De la búsqueda espiritual. Justamente él habla de la crisis de las religiones, de la crisis del lenguaje de las religiones, que muchas veces impiden el camino espiritual. Por lo tanto, ya hace una diferenciación entre espiritualidad y religiones. ¿Sí? El ser humano es un ser de profundidades. Volvemos sobre el tema de la profundidad. Vivir la vida con profundidad es vivir una vida espiritual. Si queremos vivir no surfeando sobre las olas, sino buceando. Siempre utilizo esa imagen, ¿no? No pasando de ola en ola para vivir el momento y tratar de resolver las situaciones de la vida, sino bucear para descubrir ese mundo profundo, que es bucear dentro de nosotros, bucear dentro de los demás y bucear en la sociedad, ¿no? Justamente para descubrir las profundidades de la vida y de la realidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque esa profundidad es lo que nos hace seres espirituales, lo que activa nuestra capacidad de ser espirituales que trascienden, que buscan algo más, que están atravesados por el infinito. De lo contrario, sin espiritualidad nos volvemos seres planos, chatos, o nos volvemos animales. ¿Sí? Que frente a un estímulo reaccionamos, sin distancia, sin discernimiento, sin capacidad de acogida de eso, y por lo tanto, bueno, con una lógica de animalidad, si quisiéramos decir, de esta reacción impulsiva justamente, y que sucede mucho más de lo que pensamos en nuestra vida tantas veces, de estímulo-respuesta. Solo que las religiones eran las que siempre ofrecieron ese camino de profundidad, etc., pero es justamente lo que hoy está en crisis, o las religiones. ¿Por qué? Porque han saturado el lenguaje, lo han agotado, han hablado tanto de estas cosas, han hablado tanto de lo sagrado, han verborragia de palabras, de gestos, de formas, etc., que ya no transmiten, ya no dicen nada, están vaciados de contenido. Y ahí la crisis de las religiones. Pero no de la espiritualidad. Atento, la crisis de las religiones no es una crisis de la espiritualidad. La crisis de las religiones es la crisis de las instituciones y de su lenguaje y de sus formas y modos. Pero hay rumores de ángeles, lo cual significa que hay búsqueda espiritual. Hay necesidad de vida profunda. Y se está manifestando en muchas maneras, fuera de las religiones y fuera de los marcos confesionales y rituales. ¿Sí? Y esto es una clave fundamental, importante identificarlo, esas búsquedas. Frente a tantas búsquedas, y podemos pensar búsquedas que pueden, o que le hemos colocado el título de New Age, o búsquedas pentecostales, o búsquedas dentro también del cristianismo, los carismas, la búsqueda jesuita, o de los dominicos, o de los franciscanos, búsquedas espirituales de tantas espiritualidades, búsquedas andinas, originarias, búsquedas más seculares, búsquedas desde la religiosidad popular, búsquedas desde la neurociencia, búsquedas desde las religiones orientales, búsquedas espirituales, hay muchas, ¿sí? Aún si hay crisis de religiones, hay mucho pluralismo espiritual, podríamos decir. Y la dificultad es esta cantidad de caminos. ¿Y cuál es el ejercicio, cuál es la invitación? A escuchar lo que se acerca a la afinidad del alma, lo que nos conecta a nosotros de esas búsquedas. Conectar con qué inteligencia conecta más conmigo, y desde ahí cultivar la inteligencia espiritual, para decirlo en otros términos. ¿Y cuál es la clave? Rendirnos.
rendir nuestra autorreferencialidad, nuestro ego, nuestro ensimismamiento, nuestra autorreferencialidad, nuestro pensar en nosotros mismos, en pensar que la espiritualidad es un camino, de bienestar personal, sin interesarme el bienestar de los demás, ni el bienestar de la sociedad. Y en esta pluralidad podemos elegir. Podemos elegir qué camino transitar, qué espiritualidad transitar y recorrer. No para estar saltando de una espiritualidad o de una oferta espiritual a otra, sino para recorrer esa con la cual nos conectamos. Y enriquecernos con otros caminos espirituales también, con otras prácticas, con otras formas, con otros modos espirituales. Justamente con todo aquello que nos pueda ayudar a desprendernos de nuestro yo, de nuestro egoísmo, de nuestra, repito, autorreferencialidad. Y para eso, bueno, dice el autor, necesitamos maestros. Bien, esto nos lleva a hacer una distinción entonces entre interioridad, espiritualidad y la religiosidad confesional. Distinción que no necesariamente tiene que ser separación, pero sí una sana distinción. ¿Interioridad qué es? Interioridad es aquel lugar que nos hace únicos y irrepetibles. Ese lugar donde solo nosotros podemos entrar y conectar con lo más profundo de nosotros mismos. Con el misterio de cada uno de nosotros. Dicho en palabras cristianas, podríamos decir, es esa palabra que Dios ha pronunciado sobre cada uno de nosotros. Es esa misión, ese llamado y esa misión que se entrega o que Dios entrega a cada uno o a cada ser humano. Conectar con esa profundidad o con esa interioridad es clave, porque ahí nos jugamos a encontrarnos con lo más vital, con lo más profundo, con lo más auténtico de nosotros mismos. Desde la interioridad brota la responsabilidad, brota la coherencia, brota el compromiso, brotan los valores humanos. Es el lugar donde conectamos con Dios y con el Espíritu, en ese lugar interior, que puede estar muy asociado, muy cercano a lo que podría ser la conciencia, a ese lugar sagrado donde Dios habita en nosotros. La espiritualidad, ¿qué es entonces? Es el camino personal de búsqueda y de cultivo de la interioridad, según la afinidad de cada uno, según la sensibilidad de cada uno, según las búsquedas, sí, y las sensibilidades y las inteligencias múltiples de cada uno, y que se puede hacer de muchas maneras. Y la religiosidad, la confesionalidad son las propuestas que hacen las religiones o el cristianismo, o dentro del cristianismo ciertas espiritualidades, con sus creencias, con sus ritos o sus prácticas rituales, con sus normas éticas o morales, con la comunidad, la iglesia, que van haciendo un camino. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces la religiosidad confesional no o ha perdido o ya no ofrece un camino espiritual. Ofrece simplemente prácticas rituales, ritualismo, o ofrece simplemente moralismos, pero que no conectan con nuestra interioridad. Por lo tanto, no desarrollan un camino espiritual. A veces sí, pero no siempre. Entonces hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos porque hay un riesgo. Si no se conecta con la interioridad, si realmente el camino espiritual o la religiosidad o la confesionalidad no conecta con la interioridad nuestra, caemos o hay estos riesgos de intimismo en la espiritualidad, una espiritualidad o creer que estamos haciendo un camino espiritual, pero en realidad nos estamos encerrando en nosotros mismos, un intimismo, un encierro,
un alejamiento y un aislamiento de los demás, de la sociedad, de las circunstancias difíciles, etc. Consumismo religioso, supermercado religioso, voy comprando emociones religiosas, entonces participo de ese evento, de ese encuentro, de ese retiro que activa mis emociones en tal grupo, pero después al mes participo en ese otro grupo que hace otra práctica, o en ese otro grupo que hace otra práctica. No recorro un camino, sino voy comprando mercancía religiosa y espiritual. Retiros fuertes, potentes, o personas, o grupos, o actividades, pero pasando de una a otra, consumiendo, vuelvo a decir, espiritualidad, o pseudo, falsa espiritualidad. Y no conecto con mi interioridad, no me ayuda a descubrirme quién soy, a descubrir ese ser único e irrepetible. O la religiosidad puede caer en magia y en fetichismo, ¿no? Prácticas religiosas para conseguir lo que necesito. Necesito que se resuelva mi problema familiar, necesito necesidades que recurro a la religión para lograr que se cumplan estas cosas. O una confesionalidad que no conecta con la interioridad se vuelve ritualismo. O moralismo por miedo, ¿no? Si no hago tal cosa, Dios me va a castigar, o si no hago tal otra, no voy a alcanzar el paraíso, o si hago esto voy a tener una desgracia, etc. Cumplo cosas, pero de manera externa, sin una conexión con esa interioridad y con ese espacio interior. Estos son los riesgos de la espiritualidad, o de los caminos espirituales y de la confesionalidad muchas veces, que no conecta con la interioridad. ¿Y por qué? Porque no hay un ejercicio muchas veces de conexión con uno mismo. De ahí lo fundamental de la espiritualidad como un camino de cultivo de la interioridad. ¿Para qué? Para promover una realización humana auténtica. El cultivo de la interioridad se puede hacer dentro de las religiones o de manera confesional, como puede ser dentro de la espiritualidad ignaciana, franciscana, etc., o fuera. Conecta con la búsqueda profunda de cada uno, evita la manipulación y los abusos espirituales. Sin interioridad es muy fácil, sin conexión con mi interioridad es muy fácil que haya abusos, y lo digo en un contexto boliviano sabiendo lo que ha sucedido en los últimos meses, o lo que ha emergido en los últimos meses justamente, porque no hay contacto con la interioridad. También las esferas religiosas se vuelven espacios de abuso, de esa interioridad, de confusión de lo que es la espiritualidad con otras cosas. Y si hay cultivo y conexión de la interioridad, hay una revitalización de la práctica religiosa confesional, cuando es una práctica que conecta con uno según la sensibilidad de cada uno. Desde aquí me atrevo a dar una definición de espiritualidad, en un sentido amplio, no en un sentido reductivo y solo cristiano, porque no creo que podamos pensar solo la espiritualidad para un marco cristiano. Después ustedes verán en el curso las espiritualidades ignaciana, franciscana, dominica, o etc. Pero creo que tenemos que partir de un acercamiento a la espiritualidad en sentido amplio, como lo vengo haciendo, y no solo en sentido confesional cristiano. ¿Por qué? Porque eso nos permite ver si realmente hay un camino espiritual en nosotros mismos, y porque nos permite conectar con aquellos que tienen una espiritualidad fuera de nuestros marcos confesionales, religiosos, carismáticos, religiosos, en cuanto a grupos religiosos y demás. ¿Cómo entiendo entonces la espiritualidad? Como un camino. Camino que se recorre día a día. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, dice el poeta Antonio Machado. O sea, la espiritualidad no está ya delimitada, no está todo claro. Se hace un paso a la vez, día por día. ¿Qué busca este camino? ¿Hacia dónde nos dirige? ¿Hacia dónde nos orienta? Hacia la realización humana. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud, si queremos decirlo en términos cristianos. Santidad, plenitud humana, podemos decirlo con distintas maneras, ¿sí? Bienestar integral,
Pero no basta solo la realización humana, es también la espiritualidad un camino de realización humana, pero también de transformación social, de modificación de la situación social. De lo contrario es fácil caer en un intimismo y en una evasión de la realidad. La auténtica espiritualidad es un camino de crecimiento humano, de realización humana, de plenitud humana, de santidad, pero eso va acompañado constantemente de la transformación social frente a las injusticias, frente a las desigualdades, frente a la violencia, etc. Pero eso lo pueden hacer muchos y de muchas maneras. Para que sea un camino espiritual tiene que haber una apertura consciente y constante. ¿Apertura a qué? Apertura al misterio. Apertura a Dios, apertura a Jesucristo. Si queremos decirlo ya de manera más precisa. ¿Sí? Apertura consciente. Consciente significa que hay una opción. No es una apertura que se da de manera irracional o inconsciente o por casualidad. Me abro a Dios y experimento a Dios en cierto momento. No, hay una apertura consciente, hay una opción fundamental en cierto momento de la vida por querer hacer un camino de crecimiento humano, de transformación social, y conscientemente se opta por este camino, y es un camino constante. ¿Qué significa? El camino espiritual es un camino del día a día. Es un cultivo. El campesino que cultiva sabe que cada día tiene que cultivar esa planta, o regarla, o quitarle las hojas secas, o quitarle la mala hierba que tiene alrededor, o revolver la tierra para oxigenarla, o colocarle agua. Hay un cultivo constante. ¿Sí? La espiritualidad es un cultivo constante. ¿De qué? De esta apertura al misterio. Esta capacidad de leer el paso de Dios en la propia vida y en la vida social y en la vida de los demás. Vuelvo a decir, por lo tanto, la espiritualidad como un camino que se recorre en busca, orientado a la realización humana y a la transformación social, no desde el materialismo, no desde el consumismo, no desde la simple tecnociencia, sino desde esta apertura consciente y constante a Dios. O para decirlo algo más amplio, al misterio insondable e infinito, al misterio de amor infinito. O a Jesucristo, si somos cristianos. A ese Jesucristo que en la tradición ignaciana se da a través del discernimiento, y a través de los ejercicios espirituales y entender y discernir los buenos espíritus del mal espíritu, etcétera, etcétera. A través de la espiritualidad franciscana, de una opción de austeridad, de pobreza, o a través de los dominicos, será a través de la predicación y el estudio y la reflexión. Bueno, cada uno de los carismas cristianos coloca un acento en la vida de Jesús, o los carmelitas a través de la oración y la contemplación, bueno. Pero puede ser también a través del misterio en sentido amplio. Puede hacer un camino a través de la conexión con la Madre Tierra, o a través de la conexión con la energía de la naturaleza, o a través de un camino de otra religión, o a través de lecturas de textos y prácticas de ciertas ejercitaciones corporales, bueno, etc. Una definición amplia entonces de espiritualidad, donde incluye caminos o búsquedas de realización humana fuera de los marcos religiosos y confesionales. Lo importante es que sea un camino, no es algo dado definitivo, sino es algo que se va transitando y haciendo junto con otros, de realización, vuelvo a decir, personal, pero también de transformación social, desde esta apertura consciente al misterio. Entonces se trata de saber captar, conectar, alimentarse, profundizar ese vínculo
con el misterio insondable e infinito. Dentro de nosotros, fuera de nosotros y entre nosotros. Vuelvo a decir, en un marco cristiano ese misterio claramente es Jesucristo, que nos lleva al Padre, que nos lleva a Dios, que nos sumerge en la Trinidad. Dicho de otra manera, con una poesía de otro poeta español, la espiritualidad, justamente, y hay espiritualidad, y no solo religiosidad, confesionalidad, hay espiritualidad y hay conexión con la interioridad de cada uno de nosotros, cuando cada uno descubre ese rayo nuevo de luz, ese camino virgen que Dios ha preparado para nosotros. Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios, hacia el misterio, hasta el camino, por este camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Para cada uno de nosotros Dios tiene un camino único e irrepetible. Puedo alimentarme de los grandes santos, puedo alimentarme de los grandes maestros del espíritu, puedo alimentarme de las prácticas y las técnicas de espiritualidad de un carisma, como el ignaciano, el franciscano, el dominico u otros, pero yo tengo que hacer mi camino, yo tengo que descubrir mis pasos, yo tengo que discernir el paso de Dios en mi vida y alrededor de mi vida. ¿Sí? Nadie, no puedo repetir, dicho en palabras del Papa Francisco, no estamos aquí para hacer fotocopias, sino para hacer textos manuscritos únicos e irrepetibles. Y ahí entra la profundidad y el desafío justamente de la espiritualidad. En la medida que conecte con nuestra interioridad y con nuestra sensibilidad, con nuestra inteligencia, más profundas, más desarrolladas, que nos constituyen como personas. Por lo tanto, la espiritualidad está lejos simplemente de repetir prácticas, repetir normas o cumplimientos, hacer algo de manera mecánica y demás, repetir una receta, sino de saber cocinar nosotros el propio plato de nuestra vida. A través de la sabiduría, a través del acompañamiento de muchos, a través de caminos o senderos recorridos por otros, sin duda. Pero Dios tiene un camino único, irrepetible, virgen para cada uno de nosotros. De esta clave, entonces, la espiritualidad es esta apertura al infinito, esta apertura al misterio, para alcanzar la felicidad, la santidad, desde lo sagrado. Entonces la espiritualidad es vivir esta apertura al infinito desde nuestro cuerpo, desde nuestros sentimientos, afectos, desde la voluntad. No es que eso está fuera de la espiritualidad, no es que sentir ciertas cosas está fuera de la espiritualidad, no, ahí está la espiritualidad, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y trabajarlos desde esa apertura al infinito. Desde nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra comprensión personal y de la realidad y de los demás. Y desde nuestros actos, cuerpo y mente y manos atravesados por el espíritu, atravesados por esa apertura al infinito. No la espiritualidad como una evasión del cuerpo, o un dualismo frente al cuerpo, o un dualismo frente a la mente, o una inacción o una evasión de la realidad, o frente a las situaciones de la realidad, sino justamente para transformarlas. Desde esta apertura al infinito. Bien, no sé si hasta aquí hacemos una pausa. Pausa en el sentido, recogemos un poco, no sé si hay preguntas, dudas, aportes, como para no seguir corriendo
para que se despierten si están dormidos, para que nos veamos a la cara. ¿Se logra seguir? Marcela levantó la mano. Adelante. Sí. Gracias, Lucas. Mi pregunta es, hasta aquí, esto, lo orgánico, lo institucional, lo que sería la religiosidad confesional, en el fondo, ¿siembra también la intuición para hacer el camino espiritual o no? O sea, es un poco, no sé si es esto, ¿no? Mi reflexión va, ¿qué es primero, no? El huevo o la gallina. La religiosidad, la religión, lo institucional, y luego lo espiritual, digo porque yo creo que va... En nuestros contextos sí, recibimos eso por ósmosis ya, familiar, cultural y demás, ¿sí? Solo que tenemos que hacer un ejercicio de apropiación y de reconocimiento, conectando con nosotros mismos y conectando con eso que nos viene ofrecido o dado, ¿no? En el fondo. Y puede haber procesos donde se logra integrar eso. Y puede haber procesos donde en esa conexión con uno mismo, todo ese aparataje y toda esa oferta no me sirve o no me conecta. Entonces puede haber personas, y las hay siempre más, que desarrollan una espiritualidad fuera de los marcos religiosos. ¿Por qué? Porque no ven testimonio, porque no ven coherencia, porque es un lenguaje que no les toca, que no les dice nada, y por lo tanto van tomando distancia. Pero en este caso hay que saber acompañar a esas personas ayudándolas, porque muchas veces lo hay, una sensibilidad y una búsqueda espiritual. Si asociamos espiritualidad y religiones de nuevo, entonces solo va a haber espiritualidad dentro de los marcos religiosos y volvemos a generar una violencia, ¿no? Sobre ciertas sensibilidades o personas. Creo que esto es importante. Y sobre, bueno, y el camino que va haciendo cada uno de nosotros. No es que es el rechazo de la religión por el rechazo. Eso no tiene mucho sentido. Si yo encuentro una persona que no tiene, o sea, yo me considero un cristiano católico practicante, ¿no? Pero si yo me encuentro una persona no practicante, lo primero que yo le diría, bueno, atento, porque si no cultivas la interioridad, tu felicidad o desarrollo humano queda medio como atrofiado y truncado, ¿no? Claro que no es necesario que lo cultives dentro de la iglesia. Generalmente hasta ahora hemos dicho, no, pobrecito, ya se va a perder en la vida y no va a encontrar el sentido de la vida. Y no, a veces hay gente que encuentra sentido de la vida y desarrolla espiritualidad también fuera de los marcos religiosos. Y a veces mucho más que otros, que están dentro de los marcos religiosos pero que no conectan con su interioridad y quedan en un ritualismo o en un moralismo, ¿no? Salvador. Bueno, pues, está muy claro todo lo que estás diciendo, muchas gracias, Lucas. Pero una cosa que dijiste ahí entre los cuadritos que fuiste poniendo es lo de que necesitamos un acompañamiento y como que es súper importante tener un buen acompañamiento, porque también puede haber un acompañamiento que nos lleve al barranco, ¿no? Y creo que eso es una cosa que hace mucha falta en general, en cualquier tipo de situación de la vida. Sí, maestros del pasado y del presente. O sea, del pasado los tenemos, está lleno el internet de libros, de místicos, de místicas, cristianos, no cristianos, y etcétera, del pasado que nos pueden dar muchos elementos y que a veces no se recurre a ellos. Y buscar maestros también de los tiempos actuales, que nos acompañen de una manera respetuosa, amplia, y que nos interpelen en el camino, sin duda, ¿no? Pero sí, se necesita. Sí, no es fácil perderse en toda la selva de ofertas y de egoísmo, y que la espiritualidad se vuelva también un mercado religioso, ¿no? Un supermercado religioso. O sea, algo que al final se vuelve o consumismo o laberinto dentro de nosotros mismos, o el pájaro o la gallina que picotea un poco aquí, un poco allá y no desarrolla
sea, un camino, ¿no? O sea, un surco, para usar una metáfora bíblica. O sea, hay que poner manos en el arado y transitar también un surco, ¿no? No estar cambiando constantemente. Gracias. Bien, no sé si hay algo más, si no pasamos a la última fotografía. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. La última sería una tipología de las espiritualidades que nos puede ayudar también a conectar con nuestra sensibilidad y a identificar las múltiples espiritualidades y una cierta frontera porosa que se va dando entre estas espiritualidades. Vuelvo a decir, una tipología es como si yo tuviera un armario, una estantería para colocar los libros, y bueno, coloco aquí, 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 aquí. Es siempre una construcción un poco artificial, pero es una construcción que nos ayuda a ubicarnos, en este caso, en los modos de cultivar o desarrollar una espiritualidad. ¿Cuál sería esa tipología? Podríamos hablar como de 4 grandes universos de cultivo de la espiritualidad, o de vivir estar atravesados por el infinito, por decirlo en un sentido amplio. Podríamos hablar por estar atravesados por Dios, ¿no? O por el amor de Dios, o por el infinito, ¿no? Como me gusta decirlo a mí, el infinito en el sentido que hay algo que nos atraviesa cuando contemplamos un atardecer, cuando vemos a una persona sufrir, cuando caminamos por la montaña. Bueno, nos sentimos atravesados por este infinito, por algo que no logramos contener con nuestros pensamientos ni con nuestros sentimientos y afectos. ¿Cuáles serían estas 4 tipologías o estas 4 constelaciones, por decirlo así? Uno, la de apertura al infinito a través de la relación personal, que significa establecer una relación yo-tú con Dios. Nosotros somos el tú de Dios y establecemos un diálogo con Dios. Otra es la presencia cósmica. La relación con lo divino, con lo trascendente, no se da a través de un diálogo necesariamente, sino a través del reconocimiento de una presencia que se manifiesta a través de los fenómenos de la naturaleza y del cosmos. Otra forma de espiritualidad otra cristalización es sentirnos parte del todo, sentirnos como una gota que se pierde en el océano, sentirnos conectados con ese todo y como que nos perdemos en esa inmensidad del océano. Es en un ejercicio de entrar dentro de nosotros, entramos hasta que caemos como en este mar infinito. En la experiencia en ciertos momentos de sentirnos parte del todo. Y por último, la de la secularidad sagrada es esa experiencia de descubrir lo sagrado, no tanto en la relación interpersonal, no tanto en la naturaleza y en los fenómenos naturales, no tanto en sumergirnos dentro de nosotros, sino, diríamos, tal vez en un compromiso social, en una opción ética y en un reconocimiento del otro. Dicho de otra manera, estas constelaciones la podemos llamar el teísmo, donde aparece con más fuerza el símbolo del Padre y la relación personal con este Padre, ¿sí? Y la importancia o la visión o predomina el espacio del futuro, de lo que va a venir más adelante, de la vida después de la muerte, de una plenitud
al final de los tiempos, etc. Claramente estoy hablando de los teísmos o los monoteísmos, cristianismo, islam y el judaísmo, ¿no? Que no están cristalizados solo ahí, pero bastante de toda su oferta la han cristalizado ahí. Las espiritualidades cósmicas son espiritualidades que subrayan la figura o el símbolo de la madre, la Pachamama, por decirlo en un término andino rápido y veloz, y lo fundamental del pasado, no para quedarnos pegados al pasado, sino se vive el presente desde el pasado. Conectándonos con el pasado podemos vivir mejor el presente, con esas raíces, con esa tradición, etc. Pero también están que son espiritualidades muy de las culturas originarias, diríamos, o amazónicas también y demás. Después están las espiritualidades oceánicas, que ponen el acento en vivir el momento presente, el aquí y el ahora con profundidad, con hondura, no con superficialidad, con conexión y sumergiéndonos en nosotros mismos. Y las espiritualidades laicas o no confesionales o fuera de las religiones, que ponen el acento en la justicia o en la fraternidad, en el reconocimiento del otro, del diferente y en la transformación social. Vuelvo a decir, no es que una no tiene elementos del otro, pero son como grandes cristalizaciones y configuraciones de la espiritualidad. En un contexto donde estas fronteras que aquí parecen muy claras en este cuadro son mucho más porosas en el sentido que hay una interconexión entre unas y otras. Veamos estas 4 constelaciones un poquito más, haciendo una cierta presentación. La presencia cósmica sería una trascendencia, se descubre la trascendencia, pero en la inmanencia, o sea, en la misma naturaleza, en la misma creación. Ya dije, tiene este carácter maternal, predomino de los aspectos femeninos, la acogida, la generatividad, la relacionalidad, tiende a una absorción en la divinidad a través de los elementos de la naturaleza. El New Age puede ser un elemento claramente también de presencia cósmica, no solo las culturas originarias. Prácticas meditativas que buscan esta conciencia en la totalidad. A veces, no sé si ustedes han hecho esa experiencia de caminar en el bosque o de contemplar un atardecer y sentirse parte de esa naturaleza, de ese paisaje, perderse casi en ese paisaje, esa experiencia de totalidad, de interconexión, ¿no? Como dice el Papa Francisco en Querida Amazonía, los pueblos originarios tienen la experiencia de una mística de la interrelación, de la interconexión, del sentirse parte de ese todo. Y la experiencia suprema es la comunión con ese todo, justamente. Es una espiritualidad muy, yo diría, en auge, ¿no? O hay mucha búsqueda de este tipo de espiritualidad hoy en día, que no está peleada con el cristianismo, aunque el cristianismo no se ha expresado de esta manera totalmente, ¿no? De ahí sus dificultades del diálogo con las culturas andinas o amazónicas o demás. ¿Cuáles son los elementos principales aquí? La tierra, la madre, los 3 mundos, la conexión del chamán, podríamos decir, con los 3 mundos, el de arriba, el de abajo, el del medio, el equilibrio y la importancia de los ritos para mantener el equilibrio con el pasado y el equilibrio cósmico, los aspectos femeninos, justamente de acogida, de generatividad, y el tiempo cíclico, pero también es una espiritualidad que no es solo de las culturas originarias. Si queremos vivir la conversión ecológica y querida y Laudato Si, etc., va en esta línea. Bien. La segunda es la relación personal con Dios, que es esta trascendencia trascendente, Dios como el totalmente otro,
como otra realidad que está fuera del mundo, ¿no? Es el infinito Dios que está en la naturaleza y en la creación, que no es que Dios sea la creación, no es panteísmo, lo que acabamos de ver hace un rato, sino Dios presente que se manifiesta a través de los fenómenos naturales. Aquí Dios totalmente otro, ¿sí? Dios como Padre. Aquí hay un predominio de la masculinidad, o de lo patriarcal, podríamos decir, de los elementos masculinos, más racional, más frío, más legal, más del cumplimiento. El ideal es la santidad, como alejamiento del contacto con los demás. Muchas veces la separación o la distancia entre el creador y lo creado, como algo que no, totalmente distinto, que no se logra conciliar esa separación, y la experiencia de Dios justamente como este totalmente otro. Somos criaturas, somos un tú de Dios justamente, y se establece una relación personal, en búsqueda de la comunión y de la unión con Dios justamente. Tal vez aquí el modelo más claro es el de la alianza, o el del elemento nupcial, ¿no? Justamente como el matrimonio que llega a la unión, ¿no? En una relación yo-tú. ¿Qué elementos priman aquí? La imagen y semejanza de Dios, los seres humanos como imagen y semejanza, el Padre como este yo primordial, las personas, cada uno, prima el individuo y la persona sobre el cuerpo, sobre el todo, sobre el pueblo, sobre el grupo, la temporalidad, el valor de la palabra y la escucha. Los textos sagrados, hay que leer e interpretar la palabra de Dios a través de los textos sagrados, carismas, espiritualidades específicas que subrayan un elemento de esa palabra de Dios, como pueden ser los carismas dentro de la iglesia. Bien. Sentimiento oceánico. La religiosidad oceánica es descubrir, ahondar en la inmanencia, en el aquí y ahora, y desde esa profundidad abrirse a la trascendencia. Lo trascendente está dentro de nosotros mismos, entonces tenemos que ahondar y conectar con nosotros mismos. Aquí la divinidad tiene un carácter más bien neutro o impersonal, no tiene un nombre, no tiene un rostro, porque está más allá de cualquier capacidad de poder nombrarla. Y aquí la experiencia suprema es entrar o descubrir esa presencia de Dios en la cotidianidad de las cosas, desde un sentimiento como oceánico de perderse justamente en el océano. Aquí lo que prima es el silencio, la conexión con el todo, la corporalidad o el cuerpo como un camino para conectar con Dios, la quietud del silencio y el momento presente. ¿Sí? El abstraerse del mundo, aislarse, para después volver al mundo sin duda, pero con una conciencia distinta, con una presencia distinta. Y finalmente, tal vez la última, esta secularidad sagrada, donde no hay trascendencia, sino hay una inmanencia inmanente, pero sí hay una salida de sí, una salida del ego. Y esto es importante, porque es eso que le da una cierta dimensión espiritual, ¿sí? La dimensión última de la realidad es no personal, es laica, se acepta la condición humana y hay una preeminencia del servicio al orden mundial, o el trabajo por la justicia, podríamos hoy decir. Y aquí la experiencia suprema es la del sabio, que reconoce con lucidez los laberintos de la mente y del corazón humano y sabe actuar en cada momento,
sabe conectar con ese conocimiento para la vida o desde la vida y para la vida. Esa es la sabiduría, un conocimiento vital para saber qué hacer en cada momento y en cada circunstancia. Y aquí podemos decir que prima la ultimidad de las cosas, no hay una trascendencia, sino la profundidad de las cosas, lo racional y la búsqueda del sentido más racional, la lectura de los textos sagrados, pero desde un ejercicio racional, lo alternativo, lo laico no en el sentido de lo laico de lo laical, más bien no eclesial, sino de no religioso, ¿no? Lo secular. Bien, vuelvo a decir, como 4 constelaciones que nos pueden ayudar a entender la espiritualidad, o las espiritualidades y las ofertas de espiritualidades, como también en nosotros hay sensibilidades de una y otra de estas espiritualidades. De ahí que se configura un camino espiritual único y irrepetible para cada uno. Bien, y termino con 2 claves de discernimiento, y con eso abrimos el diálogo final. 3 grandes riesgos de la espiritualidad, podríamos decir, ¿no? En esta búsqueda espiritual, en esta búsqueda de cada uno, de conexión con uno mismo, etc. Uno es una espiritualidad light o rebajada, que significa una espiritualidad que no alimenta, una espiritualidad baja en calorías, bajas en experiencia de lo sagrado, una espiritualidad que no alimenta, ¿no? Que no hace crecernos, que no nos hace crecer en la conexión o en las relaciones consigo mismo, con los demás y con Dios. Otro riesgo de la espiritualidad hoy en día, o de la búsqueda espiritual, es que sea una espiritualidad naif. El arte naif es un arte, como el que ven ahí en la pintura, ingenuo, espontáneo. Una espiritualidad espontánea, pero que no asume la conflictividad, la injusticia, el dolor, la violencia, el sufrimiento de la humanidad. O sea, una espiritualidad que no quiere sufrir, una espiritualidad que no quiere asumir la negatividad o el límite humano y de la sociedad. Por lo tanto, una espiritualidad naif, que se queda en lo espontáneo y en la linda impresión de un paisaje que no tiene conflictos, que todo bello y bonito, diríamos, pero que no asume el pecado, si queremos decirlo en términos cristianos, o la negatividad, o el mal, o el sufrimiento. Otra gran tentación de mucha búsqueda espiritual. Y algo que ya he ido diciendo, otra gran tentación es una espiritualidad que surfea las circunstancias, situaciones, pero que no vive con profundidad. Que pasa del momento a momento, pero sin conectar con las situaciones a fondo. Y el gran desafío de toda espiritualidad, de cualquier oferta de espiritualidad en este tercer milenio, es que genere un triple descentramiento, o diríamos una triple salida de sí mismo, o salida del ego, desconexión con nuestro ego, con nuestra autorreferencialidad, con nuestro ensimismamiento, a través de un triple descentramiento. ¿Cuál sería este triple descentramiento o esta triple salida de sí? La vía mística, o sea, la vía hacia el misterio, hacia la profundidad de Dios o hacia la sacralidad de Dios, o de Jesús, si queremos decirlo así, a través del cultivo de la interioridad, de la conexión con ese espacio interior, con ese misterio en nosotros para abrirnos al misterio de la vida y al misterio de la realidad. Ahí entra la oración, la meditación, las prácticas religiosas,
etc. Pero también una auténtica espiritualidad o una espiritualidad que integra tiene que descentrarnos hacia los demás, hacia el otro, hacia el diferente, hacia el prójimo. En clave cristiana diríamos en clave de buen samaritano. Y entonces el cultivo de la solidaridad, de la fraternidad, ir al encuentro del otro, descubrir la presencia de Dios en el otro, en la otra, por más diferente que sea, aunque sea de otra religión, de otra cultura, de otro género, de otra generación, de otra condición social, etc. Ir al encuentro del otro y en ese encuentro con el otro hacer una experiencia de Dios, una experiencia de estar atravesados por el infinito. El tercer descentramiento es descentramiento o el camino ecológico, y que pasa por descubrir la sacralidad de la tierra. Y cultivar la sobriedad en la relación con los bienes naturales. La austeridad, bueno, más que la austeridad sería la sobriedad, como las plantas que toman los minerales que necesitan. Lo mismo nosotros, cómo nos relacionamos con el agua, con la energía, con los alimentos que consumimos. Todo eso es experiencia espiritual también. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Cuántos minutos me ducho y gasto agua o gasto otra energía, etcétera? Todo eso, la espiritualidad no se reduce al templo, a la oración. Claramente no se reduce solo al amor al prójimo y a la oración, sino también a mi relación con los bienes naturales. Por lo tanto, una visión justamente de la espiritualidad mucho más integral y mucho más desafiante. Y no es que la espiritualidad puede subrayar solo uno de estos aspectos, sino una auténtica espiritualidad del tercer milenio tiene que generar ese triple descentramiento, que no siempre lo generan algunas espiritualidades o, bueno, sobre todo en la dimensión ecológica, estamos bien desafiados a cultivar todo eso en ciertas espiritualidades más cristianas. Bien, con esto yo termino hasta aquí. No sé si abrimos un espacio de pregunta o de compartir. Muchas gracias, Lucas. Sí, efectivamente, sí sería bueno aprovechar este espacio para aquellas personas que quieran hacer alguna consulta, alguna duda o algún aporte también es bien recibido. El micrófono es suyo. A las personas que no han podido habilitar su camarita pueden hacerlo ahora. Y pues pueden participar aquellas personas que así lo quieran. Un comentario acerca de lo que hace ratito decía Chava del tema del acompañamiento, que es importante hacerlo, saberlo cómo, quién, con qué herramientas, con qué ética también. Y ahorita con Lucas, que la última lámina, Lucas, a mí me dio mucha luz, porque creo que la primera vía es la que se ha trabajado más, ¿no? Y creo que la vía ética, por lo menos a mí me ha resultado mucho con niños y con adolescentes, porque cuando no tienes que explicar el tema de la vida sagrada del otro y del hermano y del más pobre, sino que vas a vivir con ellos, sino que estás con ellos, que les enseñas a los niños otras experiencias, ellos descubren, o sea, no les tienes que echar un rollo mareador para que se entienda el tema de ser hermano, ser hermana, el respeto, lo sagrado de la persona, ¿no? Entonces yo creo que esta vía de acercamiento con nosotros, de ser sensible, de reconocer la historia, de reconocer la propia historia, las propias habilidades que se relacionan con los otros cuando los conoces, creo que ahí es donde entienden su persona, la vida del otro y lo sagrado. Y que esto que nos une a encontrarnos con el otro es Dios, tiene un nombre, y entonces lo van explicando y lo van descubriendo
los mismos niños. La tercera vía, la ecológica, la he trabajado menos, por lo menos porque he estado en ambientes educativos, pero creo que también, te decía, estas dos vías son las que hay que, o yo veo más luces, veo más dinamismo, más novedad para todo mundo, incluso para los que nos decimos que queremos ser acompañantes. Tenemos que trabajar más, proponer nuevas herramientas, momentos, lenguajes para todo ello y poder aprovecharlo. Y no creer que en la primera vía, que es la que fuimos formados muchos de nosotros y nosotras, es la única, ¿no? Yo creo que, así como decías, las diferentes inteligencias, se creía que era una, ahora vemos que hay más. Ahorita esto que decías de las vías, se me hace también interesante, ¿no? Y creo, yo la uno con la primera parte que decías, la primera fotografía, de decir, a lo mejor habría que descubrir y trabajar más esto de las inteligencias, porque a lo mejor me identifico más con una inteligencia y voy aprovechando la diferente vía que me tocaría, digamos, que me puedo sentir más fluido, con más herramientas para poder profundizar. Entonces, es también un autoconocimiento de estas inteligencias y poder aprovecharlas. Pero pues eso no surge solito, tenemos que dedicarle tiempo y creo que es parte también clave del acompañamiento, ¿no? Que decía Marce y Chava. Gracias. Muy bien, gracias Tere por la síntesis, muy clara y muy personalizada. Sí, sí. Yo siempre pongo en estos días, bueno, aquí en un diálogo que he tenido, el ejemplo de jóvenes o adolescentes que con 13 años hacen una opción vegetariana o vegana, ¿no? Y después nosotros decimos, no, los jóvenes no hacen opciones radicales o etcétera. Ahí hay una opción espiritual. Puede ser que ese joven o ese adolescente no vaya a misa, no tenga prácticas religiosas, pero está haciendo una opción espiritual de mucha coherencia y radicalidad. Hay que saber acompañar esa sensibilidad justamente, porque es el descentramiento ecológico, a veces la puerta de acceso a ir haciendo los otros niveles, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos en un esquema de que si no cumple ciertas prácticas del descentramiento del misterio y del cultivo de la interioridad, nos parece que ya no es alguien con una espiritualidad, cuando en realidad puede haber ingresos o acercamientos desde otros lugares. Sandra. Micrófono. Es verdad. Gracias por la presentación, Lucas. Me encantó, de verdad. No sé si pudieras hablarnos un poco más en este camino espiritual que lo presentas muy, bueno, en forma de pensar muy claro. Los místicos hablan de momentos de crisis, como la noche oscura, San Juan de la Cruz, o otros le llaman el momento liminal, ¿no? En donde estamos a punto de dar un paso, pero es tan oscuro que da miedo. Y muchas veces la tendencia es, mejor me regreso a lo conocido, me regreso a las normas, a lo que me han dicho que está bien, con lo que he crecido, ¿verdad? Pero algo dentro de la persona indica que hay que va en esa búsqueda, que no se ha saciado con lo que tiene, ¿no? Y cuando pusiste esta forma de que nos podemos quedar en una espiritualidad light o naive o de surfing, ¿verdad? Me parece que a lo mejor parte de esto es que prefiero quedarme en eso a pasar esta noche oscura en donde no sé qué sigue, no sé qué más hay. ¿Hay algo que pudieras hablar de estas experiencias en el camino espiritual de noches oscuras o de experiencia liminal? Sí, bueno, no voy a entrar en todos estos temas que son enormes, pero la crisis es parte de la condición humana y la crisis es una dimensión antropológica, no solo religiosa. Está la crisis del niño cuando pasa a ser adolescente, está la crisis del adolescente cuando pasa a ser joven y está la crisis del joven cuando pasa a ser adulto, ¿no?
sea, son etapas, es cuando la ropa te queda chica y tienes que cambiarla, no puedes seguir con la misma ropa, ¿no? Creo que en el camino espiritual no se trata tanto de pruebas o cuestiones que Dios manda, sino justamente de cambios de piel, por decirlo así, como la serpiente que necesita ir cambiando, ¿no? O el proceso de la metamorfosis o de la mutación, ¿no? De la oruga a mariposa. Va mucho por ahí también la noche, a veces la noche oscura o ciertas transiciones, ¿no? Que es abrirnos a algo que no sabemos qué es, pero que se está aconteciendo, y ahí está la paciencia, ahí está la fidelidad, a eso que uno siente con más profundidad, la constancia, la importancia del acompañamiento de maestros, de maestras, antiguos y presentes, de una comunidad que acompaña, ¿no? Porque no se camina solo en todas estas cosas, sino junto con otros. Pero sí, yo lo leo como parte del proceso de crecimiento, ¿no? Y no es que una vez se pasa de eso y ya está, son constantes, son ciclos, son procesos como los procesos biológicos también, ¿no? Claramente en esos momentos hay que estar más alerta, más vigilante, porque la inercia o la tentación de volver hacia lo seguro, de volver a puerto seguro, de no lanzarse mar abierto, o de cambiar, ¿no? Yo creo que otra tentación es decir, bueno, esto ya no me sirve, ya me exige mucho, he sacrificado cambio, busco otra cosa, busco otra novedad. Creo que es otra de las grandes tentaciones por los mecanismos del mundo de hoy, ¿no? El mecanismo de consumismo es compro esto para vivir, y después cuando ya no me sirve, compro esto otro, ¿no? Esta búsqueda constante de una novedad, creo que no, la novedad por la novedad, no la novedad como una síntesis que va surgiendo desde dentro, sino la novedad que está afuera, que me la da o el objeto o una nueva práctica religiosa que conocí por mi vecina o por mi amigo, por mi pariente o etcétera. Entonces dejo todo lo otro por esta novedad y al principio todo muy bonito, pero al final todo camino espiritual hay que saber atravesar los momentos de aridez, los momentos de los inviernos, por decirlo así, con las estaciones también, ¿no? Y no pasar constantemente para estar en una eterna pseudo primavera que no existe, ¿no? Porque en el fondo el invierno es la ocasión de echar raíces más profundas para que después la primavera sea más florecida también, ¿no? Y los frutos en el verano sean más suculentos. Solo que estamos, vuelvo a decir, la tentación a veces por la inmediatez a la cual nos lleva la sociedad de hoy, por el mecanismo de consumo y etcétera, es que apenas vemos alguna dificultad en el caminar, me vaya a otras partes a buscar, ¿no? Sí. Ahí yo creo que es fundamental la paciencia, la fidelidad y el acompañamiento. Acompañamiento personal y el acompañamiento del grupo y la comunidad. Muchas gracias. Bien, ¿alguien tiene alguna otra consulta, alguna duda que aclarar? Porque el tiempo ya se nos va y no quisiéramos perderlo y que hayan quedado dudas. Creo que nada. Pues invitamos a la hermana Maribí, por favor, para que pueda hacer unas palabritas de despedida, de agradecimiento. Está ahí, creo. Ahí está. Yo creo que cuando escuchamos, ¿cierto?, estas dimensiones de espiritualidad y espiritualidades, ciertamente te queda una sensación profundamente desafiante, ¿no? A nivel personal, a nivel grupal, como iglesia también, ¿no? Como hemos marcado o marcamos un estilo de espiritualidad tan separada, ¿no?
lo sagrado y lo profano, ¿no? Entonces eso es de cumplimiento. Sin embargo, todas esas dimensiones que estás compartiendo nos ayudan, ¿cierto? Debemos responsabilizarnos de nuestra responsabilidad, que es de nuestra espiritualidad, que sea más solidaria, abierta, cósmica, ¿no? O sea, realmente yo veo como uno piensa, ¿no? La gente que no está tan cercana a la iglesia, así jerárquica, diría yo, de repente vive más con naturalidad esto, ¿no? La gente indígena en la Amazonía o en el altiplano, ¿no? Tiene una manera de percibir así lo sagrado, lo espiritual en todo, en el agua, en la gota del agua, mirando al cielo. Yo me quedo impresionada, ¿no? Entonces, llegar a eso con todo lo que vas compartiendo me ayuda también como a decir cómo habría que trabajar, ¿no? Discernir tú, persona, ser responsable, ¿no? Con lo que vas viviendo, no engañarte. Para eso sí o sí necesitas también que alguien te acompañe, ¿no? Que alguien sea reflejo de lo que estás tú viviendo de Dios, te estás enriqueciendo, ¿no? Y cómo tu mirada, tu sentir es tan único, no hay nada separado, no todo es uno. Entonces, pues, eso me lleva así como a mucha seriedad vivir esto, ¿no? No es una cosa así tan ligera. Cumplo, hago la oración, cumplo el rosario y ya está, ¿no? Va más allá de eso. Entonces, yo agradezco de veras, Lucas, que nos ayudes a romper esquemas que de repente nos impiden también y vivimos las agonías en los pueblos en los que estamos. No hay de repente paz externa, pero viviendo esta dimensión de espiritualidad tú encuentras, ¿no? Y desafíos también, no es que te quedes pasivo, sino también hay desafíos que hacer a los otros, a las otras, ¿no? Entonces, yo muy agradecida de veras y creo que el Centro de Espiritualidad Ignaciana no es un lugar cerrado, ¿no? Yo creo que Ignacio desde el principio rompió el esquema, ¿no? San Francisco Javier el primero que fue inculturado, ¿no? A las culturas milenarias tan grandes, hindús, budistas, ¿no? Entonces, pues yo de veras veo que lejos estamos o lejos estoy para vivir esa dimensión, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Lucas. Vamos a volverlo a leer, lo vamos a volver. El material que mandamos, ¿cierto? Es también para eso, ¿no? Para que lo volvamos a repetir, leer y hasta qué punto tenemos que trabajarnos a nivel personal, grupal, compartir con otra gente, ¿no? Creo que una dimensión tremendamente apasionante nos presenta, ¿no? Es como ver a Dios en todo, como también dice Ignacio, ¿no? Cuando llega al final, como contemplar a Dios en todo. Entonces, pues va de una manera enlazada todo esto, ¿no? Todos los grandes espirituales, a las personas, hombres y mujeres, yo creo que viven en esta dimensión, ¿no? Eso, muchísimas gracias a cada uno, a cada una. Veo a caras conocidas, de repente de mucho tiempo, René, no nos habíamos visto, pero me alegra de veras. Yo creo que son momentos que nos tenemos que volver a reencontrar. La pandemia nos ha separado, pero también nos une de esta manera, ¿no? Era imposible vernos de repente antes de la pandemia, con un Lucas en México, con una Sandra que es en California, ¿no? Con una Tere también que está tan lejos así, ¿no? Todo así, nada. En eso yo lo veo como la gran riqueza, pero también uno siente que falta lo más vivencial, ¿no? Lo más cercano, ¿no? Eso también hay que aprovecharlo cuando podamos, ¿no? Los encuentros presenciales. Muchísimas gracias. El día martes nos va a hablar también uno de México, Alex Satirka, sobre la espiritualidad ignaciana. También yo creo que va por este camino que nos ayudó Lucas y les agradecemos de gran manera y que cada quien tenemos que plantearnos si somos una riqueza, ¿no? Para los demás. Entonces, gracias de veras y hasta el día martes. Y Lucas, gracias. Te esperamos. Tienes el tema de espiritualidad en América Latina, nos va a ayudar también esa riqueza tan grande, ¿no? Pero yo creo que cuando vengas, pues vas a venir al CI. Gracias, muchas gracias a cada uno.
Muchas gracias, buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias a todos. Como ya lo dijo la hermana Mariví, hasta el día martes. Lucas, lo invitamos, si es que tiene tiempito, a seguir en estas sesiones. El enlace de Zoom es el mismo para todos, así que puede ingresar con todo gusto. Lo recibimos con los brazos abiertos. Y a todos tengan muy buenas noches. Descanse, Lucas, por favor. Seguro que ya es muy tarde. Y así que nos vemos el día martes. Muy buenas noches a todos. Hasta el día martes.